Vamos a hablar ahora de lo que es la polarización del diodo. Vamos a ver primero la polarización del diodo en inversa. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un pequeño circuito en serie en donde tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios, un diodo, una resistencia de 500 ohmios y un diodo LED, un LED. Acá abajo tenemos el circuito equivalente para representar el funcionamiento del circuito. Tenemos lo que es una fuente de voltaje, un interruptor, una resistencia y un LED. Este pequeño icono que está acá es el polo tierra. Entonces vamos a trabajar con la consideración número 1, es decir, que vamos a considerar el diodo como un interruptor. Cuando el diodo esté polarizado en inversa, es decir, que el polo negativo del diodo, esta pequeña línea vertical, va a estar conectado al positivo de la fuente. Cuando sucede este caso, el diodo está polarizado en inversa y se comporta como un interruptor abierto. Ya lo vamos a ver, pero cuando el diodo está polarizado en directa se comporta como un interruptor cerrado. Vamos a correr la simulación y tenemos lo siguiente, que este diodo está en inversa, porque el negativo, esta línea vertical, está conectada hacia el positivo de la fuente. Si le damos play, miren que aquí no fluye corriente, no tenemos flujo de corriente. Si abro el interruptor en el circuito inferior no hay flujo de corriente y por lo tanto la corriente es cero. Miren lo siguiente, que tenemos acá. Es decir, cuando el diodo está en inversa no permite el paso de la corriente. Es decir, se comporta como un interruptor abierto, como este circuito, que tiene este interruptor abierto, no deja pasar la corriente, por lo cual la corriente es 0 amperios. De la misma manera, es el diodo cuando está polarizado en inversa. Miren cómo está en inversa. Este diodo se representa como un interruptor abierto que no deja pasar la corriente. No deja pasar la corriente. Y tenemos 0 amperios. Esto es lo que es el diodo en inversa. Vamos a detener la simulación. Y ahora vamos a conectar el diodo. Lo vamos a conectar en directa. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos al diodo que está conectado al positivo de la fuente. Este triangulito representa el ánodo, es decir, el polo positivo del diodo. Entonces, como aquí tenemos el triangulito que va conectado al positivo de la fuente, el diodo se comporta en directa, es decir, como un interruptor cerrado y él permite el paso de la corriente. Ahora hacemos lo siguiente. Le damos play a la simulación. Miren que el diodo ahora, como el positivo del diodo está con el positivo de la fuente, permite el flujo de la corriente, la cual la vemos en esta pequeña animación y por lo cual se enciende el LED. Porque ahora este diodo deja pasar la corriente como está en directa y hay un flujo de corriente en el circuito y tenemos la luz del LED. De la misma manera, si nosotros cerramos el interruptor, aquí tenemos el flujo de la corriente. Es decir, un diodo polarizado en directa se comporta como un interruptor cerrado que deja fluir la corriente en el circuito, que permite el paso de la corriente. Esta es la polarización en directa. Cuando el diodo está abierto, que no deja el paso de la corriente, es que está en inversa por la conexión. Y cuando está en directa, él deja pasar la corriente. Y tenemos la siguiente animación. Sabemos que eso depende si el positivo está con el positivo de la fuente, es decir, si en donde tiene el triangulito está con el positivo de la fuente, está polarizado en directa. Si donde tiene la línea vertical
está conectado, la pequeña línea está conectada al positivo de la fuente, se comporta como en inversa. Y eso es todo.